Vamos a avanzar entonces a nuestra cuarta hora de estudio de escatología bíblica. Muy bien, hemos hecho una introducción, ¿verdad? Hemos puesto bastante énfasis en la hermenéutica, o sea, principios para interpretar las profecías, pero en realidad son principios para interpretar toda la escritura e incluso todo texto. Tenemos que tener en cuenta el contexto, el trasfondo y todo eso. Ahora bien, hemos visto distintos enfoques y yo les dije enfoques en cuanto a las profecías y yo les dije que bueno, hay tres enfoques, no pueden estar los tres en lo correcto, ¿verdad? Hay por lo menos dos equivocados. Y no sé si no los tres equivocados, pero bueno, por lo menos dos equivocados. Entonces es muy importante que enfoquemos bien las escrituras y las interpretemos bien. Vamos a comenzar desde el principio. Les dije que la primera promesa de Dios que tiene que ver con el futuro son las palabras que Dios le dijo a la serpiente. El mismo día que Adán y Eva pecaron, Dios los confrontó y le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer, eso está en masculino, será el simiente, el semilla, el varón, hijo de la mujer, derrotaría al diablo para siempre. Y derrotar al diablo significa quitarle el imperio que tiene, quitarle nuestro dominio, es decir, su dominio sobre nosotros y el mundo, y también Él se hizo dueño de este mundo, el mundo del pecado y de la muerte. Entonces el Señor vendría a liberarnos del poder del enemigo, del diablo y del pecado y de la muerte. La promesa de Dios a Adán y Eva, pero dirigiéndole la palabra a la serpiente. Bueno, desde allá avanzamos. Pero es fundamental para nuestro enfoque de las profecías bíblicas partir desde las raíces, desde las promesas que Dios le dio a los patriarcas, porque quedaba allí la promesa: el hijo de la mujer derrotará a la serpiente para siempre. Pero ¿cuál hijo y cuál mujer? Tal vez, pobrecitos, ellos habrán creído que era algún hijo de Adán, el hijo de Eva, que iba a derrotar a la serpiente, y no fue así. Sus primeros dos hijos tuvieron una vida muy trágica. Caín mató a Abel y huyó, fue errante por ahí. Después Set creyó en Dios y fue un buen hijo, un buen creyente, y de allá viene la descendencia de la esperanza, podríamos decir. Dios desparramó las naciones luego del juicio en Babel, y de ese gran desparramo Dios vio un hombre de fe. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? En Ur de los Caldeos. Y lo llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar mientras vayas en camino, a la tierra que te mostraré. Vamos, levantate. Y Abraham obedeció. Y muchas veces ese hombre obedecería creyéndole a Dios y sería el hombre de fe, el padre de la fe. Y Dios iba a hacer pactos. Yo puse aquí los pactos de Dios, algunos. Jurar a Abraham. Y Dios iba a jurar a Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, grandes cosas, y les iba a prometer. Y decíamos, las promesas de Dios condicionan lo que Él va a hacer en el futuro. Él mismo ha prometido, Él mismo va a cumplir. Ha jurado por pacto grandes cosas para los patriarcas. ¿Estamos? Ha jurado y cumplirá. Esa es la base del enfoque de nuestro estudio, y el enfoque del estudio de las Escrituras y el estudio incluso de la cristología, la persona del hijo de la mujer que vendría. La Escritura va marcando que sería, del linaje de los seres humanos. El hijo de la mujer derrotaría al diablo, pero después va marcando que sería del linaje de Abraham.
Y Abraham tuvo varios hijos, pero sería del linaje de su hijo Isaac. Y lo mismo, pero sería de su hijo Jacob. Y ahí viene marcando el pueblo donde vendría el Mesías. Pero además de eso, Dios tiene propósitos y promesas hechas dadas, no solo a la simiente de Abraham, sino también al pueblo de Israel. O podríamos decirlo al revés. El pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, y también tiene promesas para el Mesías, la simiente de Abraham. Lo vamos a ir viendo entonces. Abran sus apuntes allí en la hoja 5 y vamos a comenzar con los pactos de Dios que marcan la escatología, que determinan lo que Él va a hacer en el futuro. Allá en aquella parte de la pizarra es la otra materia, eso no tiene nada que ver conmigo allá lejos. Bueno. Bien, vamos a comenzar entonces con el pacto abrahámico. Dice el apunte, vamos ahora a estudiar 4 pactos fundamentales de Dios con los hombres. Estos pactos contienen promesas específicas de Dios, las promesas, lógicamente serán cumplidas fielmente por Dios y van determinando los eventos futuros, van determinando lo que Dios hará en el futuro, obviamente. El primero de esos pactos es el pacto de Dios con Abraham. Abran su Biblia, por favor, comenzamos a leer algunos textos allí. En Génesis capítulo 12. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, allá por Irak, la actual Irak, y de tu parentela, vete con Sara. Bueno, Abraham obedeció, pero no pudo dejar a su sobrinito, que le trajo problemas, Lot, y no pudo dejar a su papá, que moriría a medio camino, moriría en Padán Aram, en Siria. Vete de tu tierra y tu parentela. Ahora, vamos a ver lo que Dios le promete a Abraham. Les decía entonces, después lo voy a leer acá, lo que dice el apunte. Fíjate, en los primeros 11 capítulos de Génesis vemos una serie de continuos fracasos de la humanidad. Fracasaron Adán y Eva, fracasaron Caín y sus descendientes, hasta llegar a la historia de la Torre de Babel. Allí Dios confundió la lengua de la humanidad, es decir, Dios confundió las lenguas. Eso es muy frecuente decir. Lo que hizo fue generar idiomas Dios. ¿Escuchaste? Se hablaba un solo idioma, todos construían la torre, ¿está? Y Dios quiso hacer juicio ahí. ¿Qué hizo? Generó idiomas, un milagro inmenso, como en Pentecostés. Y la gente se dispersó en grupos hablando distintos idiomas. Bien, allí Dios confundió las lenguas de la humanidad, los esparció para que no continúen con sus malvados propósitos, y luego de esa gran dispersión Dios llamó a un hombre llamado Abraham, a quien le dio promesas especiales y fundamentales que en conjunto denominamos pacto abrahámico. Voy a borrar algunos acá y vamos a ahí quedarnos con este primer pacto que llamamos pacto abrahámico, obviamente abrahámico, porque Dios lo hace con este hombre que le creyó, Abraham. Leemos entonces mejor, yo recién lo decía, Génesis 12, del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mira las promesas, haré de ti una nación grande. ¿Qué más? Te bendeciré. ¿Qué más? Engrandeceré tu nombre, Abraham. En el principio se llamaba Abraham. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeran maldeciré. Esto es muy importante, recordá esta palabra, yo sé que la conoces. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Esas palabras han cruzado por siglos y hasta hoy son vigentes. Y dice, serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Después Dios iba a manifestarse varias veces más a Abraham e incluso iba a ampliar sus promesas. Pero aquí tenemos algo concreto, reducido, el primer llamado. Y obedeció a Abraham. Se fue a Abraham, versículo 4, como Jehová le dijo, Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer,
a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Insisto con que no tenemos que usar el nombre Palestina, jamás es llamada esa tierra de esa manera. En aquellos tiempos patriarcales se llamaba así, la tierra de Canaán. ¿Y ese, quién era ese? Ese era el nieto maldecido de Noé. Noé, sus hijos, bajaron ahí del arca, el agua bajó y quedaron en los montes Ararat, y después bajaron, tuvieron familia y las familias se fueron dispersando. Ese nieto maldecido de Noé, Canaán, bueno, fue hacia el sur y habitó esta tierra, la tierra prometida, digamos así, llegó a llamarse la tierra de Canaán. Y ahí llegó Abraham, pero no se va a radicar en la tierra, no va a armar una gran casa y una gran ciudad con murallas y puertas como se acostumbraba en aquellos tiempos y después. No, él va a morar en carpas, mejor dicho, en tiendas transitorias. Iba a ir de acá para allá porque Dios le va a ir mostrando la tierra que le dará a él y a su descendencia. ¿De acuerdo? Sé que lo sabés, pero es muy importante partir desde allá. ¿Y qué le prometió Dios? Mirá, acá tenemos la constitución, ¿ok? El contenido de este pacto. En Génesis 12 tenemos las promesas enunciadas, pero en Génesis 12, 6 al 7, ahí tenemos las promesas confirmadas. 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció de nuevo Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí de nuevo Dios le confirma, luego de ese largo viaje que hizo, llega allí y Dios le confirma: a tu descendencia daré esta tierra. De nuevo podemos leer cómo Dios amplía sus promesas en Génesis 13. Fíjate, Génesis 13, versículo 14, dice, allí vemos, dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, mira desde este lugar hacia el norte, hacia el sur, oriente y occidente. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16, haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que si alguno puede contarlo, también se contará tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hebrón sigue estando, a unos 70 kilómetros al sur de Jerusalén. Jerusalén, la carretera que va hacia el sur es Belén, a unos 11 kilómetros, Hebrón, unos 70, en el sur. Ahí se radica él transitoriamente con sus tiendas, y ahí Dios le va apareciendo a Abraham, no todos los días, sino de tiempo en tiempo, y Abraham va creciendo en su fe. Comete algún error, pero no obstante es el padre de la fe. Génesis 15, avanzar. Esto da para mucho estudio, pero lo tenemos que hacer de manera superficial y rápida. En Génesis 15 tendríamos que leer todo el capítulo. Allí las promesas fueron selladas con un pacto. Promesas selladas. Era la costumbre antigua sellar un pacto con sacrificios de animales. ¿Sí? Los animales se partían, pasaban al medio los pactantes, comprometiéndose de por vida con la muerte y la muerte sacrificial de animales. Hacían un pacto, un convenio. Pero mira un poquito, Génesis capítulo 15, mira, dice versículo 5, los llevó fuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Mira versículo 6, 15, 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue un gran creyente, le creyó a Dios. ¿Estamos? Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces ahí Dios hace pacto con él. Partiendo
sacrificialmente cuerpos de animales. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Bueno, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó todo esto, los partió por la mitad, puso una mitad enfrente de la otra, y las aves, y dice que descendían aves de rapiña sobre la carne ahí, y Abraham los ahuyentaba. Comprendamos que esto llevó unas horitas de trabajo, que sirvientes le ayudaban a Abraham a hacerlo, ¿tá? A la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, sí, porque antes se vivía de sol a sol, amanecía y uno se levantaba, vivía el día y ya al caer la tardecita le agarraba sueño a la gente. Cayó la caída del sol y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, versículo 15, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora, fíjate aquí qué interesante. Dios le dice: Abraham, voy a dar la tierra a ti y tu descendencia. Y después le dice proféticamente: tu descendencia va a ir a Egipto y va a ser esclava ya 400 años. Y vos vas a morir. O sea que Abraham va a heredar la tierra ¿cuándo, mis queridos alumnos? Cuando resucite, cuando el Señor lo resucite. Él y su descendencia va a heredar la tierra. Y versículo 16 dice: en la 4ª generación volverán acá. Bueno, Dios los iba a traer con Moisés y Josué, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día, ¿cómo dice versículo 18? En aquel día hicieron pacto. ¿Así dice? No, como vos leíste recién. Y yo te interrumpí. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Jehová solo, como una antorcha de fuego, pasó entre los animales sacrificados. Abraham estaba contemplando, ya estaba durmiéndose, era mayorcito ya, después sería bien viejito más adelante. Jehová hizo pacto con Abraham, ¿te das cuenta? Y diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mirá la promesa, te digo, nunca la descendencia de Abraham tuvo toda esta tierra prometida todavía. Desde el Nilo, desde Egipto, hoy en día son muchas naciones esas. Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Israel, Siria, Líbano y parte de Irak, todo eso le prometió Dios a Abraham y a su descendencia, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Aclaración: en los días de David y Salomón, ellos extendieron el reino, David, y luego en paz Salomón reinó sobre casi esta extensión de tierra, pero no todo tuvieron, no todo Israel tuvo esto. Todavía está pendiente. Dios juró a Abraham que le daría la tierra prometida y Dios lo ha de cumplir. Génesis 17, avanza con tu Biblia, dale. Era Abraham de 99 años cuando se le presentó de nuevo Dios, Jehová, y le dijo: Abraham, Ani el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Ani, yo soy el Shaddai, aquí es traducido el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto delante de ti. Y versículo 4 dice: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Y ahí le cambia el nombre. ¿Escuchás? Muy importante esto. En el hebreo los nombres, muy importante. Antes se llamaba Abram, Padre Supremo. Ahora Dios le mete una letra al nombre. En el medio una Hei y es Abraham. Abraham es padre de muchas
gentes o muchos pueblos. Dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre ti, tu descendencia después de mí en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para cuándo es el pacto? Pacto perpetuo. Mirá las palabras de Dios. Él no va a fallar. Pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ustedes. También ahí le cambia el nombre a Sara. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás más Sarai, sino Sara. Ok. Ahí Dios le va haciendo grandes promesas a Abraham, ¿de acuerdo? Bueno, más todavía, años después, capítulo 22, búscalo por favor, Abraham moraba en Beersheba, al sur de Hebrón, como unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén. Moraba en Beersheba, Dios le dice, Abraham, vamos, anda a la tierra de Moriah, eso es Jerusalén actualmente. ¿Me seguís? ¿Estás ahí? Muy bien. Anda a la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré, sacrifícame tu hijo amado, Isaac, el de la promesa. Muy difícil fue para Abraham, pero obedeció inmediatamente. Tempranito en la mañana preparó los animales para el viaje, los sirvientes, le dijo al hijo, vamos, llevaban cuchillos, llevaban fuego, porque había que llevarlo al fuego. 3 días duró el viaje, 100 kilómetros, acamparon 2 noches, seguramente llegaron al manantial de Gijón, ahí cerquita del monte Moriah, ahí dejó sus sirvientes y subió y preparó el altar. Y cuando van subiendo con su hijo, que no era niño, sino que era muchacho porque llevaba la leña, un muchacho ya joven, le dije, el hijo, Isaac, le dice, padre, y está el fuego, está el cuchillo, y está la leña y el cordero. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Subieron, le dijo que era él el sacrificio. El muchacho se dejó atar, fue obediente Isaac también, y Abraham justo iba a matar a su hijo. El ángel de Jehová lo detiene, provee un animalito, ahí sacrificio, monte Moriah, estaría el templo de Salomón 1000 años después. Toda una temática importantísima. Ahí sería sacrificado el Cordero de Dios. Claro, porque las palabras de Abraham tienen un sentido extraordinario. Dios se proveerá de Cordero, hijo mío. Disculpen, Dios se proveerá de Cordero. De ahí viene que el monte, ese lugar se llame hasta el día de hoy, versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Yahvé Iré. Jehová preverá la situación y proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando dice Jehová proveerá, Yahvé o Hashem, como dicen los judíos hoy en día, Hashem Iré, proveerá cordero. Claro que sí, te cuento entre paréntesis, en el cumplimiento de los tiempos, en ese mismo lugar, que sería Jerusalén, Dios sacrificó su cordero, el Mesías. Es algo tremendo. Ahora, como Abraham le creyó a Dios, mira lo que dice Dios, el ángel del pacto. Dice, mira, Versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo juré a Abraham. Y dice Jehová, que porque cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como el cielo, las estrellas del cielo, la arena del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, y ahí hay otro texto que dice todas las familias de la tierra. Mirá, importantísimo para el futuro de Israel, la descendencia de Abraham, y para el futuro del mundo, porque dice, Abraham, a ti y a tu descendencia les voy a dar toda esta tierra, de ti saldrán naciones, y de ti saldrán reyes, engrandeceré tu nombre, bendeciré lo que te bendigan, maldeciré lo que te maldigan, pero además, en tu simiente serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. Tu simiente, tu descendente, y ojo, está hablando de uno, no de una descendencia, sino en ese versículo está hablando de uno, un ser humano de la descendencia de Abraham, sería el Mesías. Eso lo explica Pablo en Gálatas 3:16. No tengo tiempo para muchas explicaciones, pero en Gálatas 3:16 Pablo dice, esa es la simiente, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Entonces en Abraham y en su simiente serán benditas las naciones de la tierra. Bien, hasta ahí, pacto abrahámico a las carreras. Ahora, este pacto, estas promesas, las repite Dios a uno de los hijos de Abraham, el hijo de la promesa. ¿Cuál? ¿Cuál hijo? Porque Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? Varios hijos tuvo Abraham. ¿Cuál fue el primero? Ismael, que tuvo con su sirvienta, ¿está? Agar, la egipcia. Después vino Isaac, y después tuvo varios hijos más, no con Sara. Sara muere y él toma otra esposa. ¿Cómo se llamaba? Setura. Y después tuvo varios hijos más Abraham. Pero las promesas son reiteradas para formar un linaje, una descendencia. ¿A cuál hijo? Al hijo de la promesa. ¿Cuál? Isaac. Entonces anotamos acá Isaac. Isaac. Las mismas promesas que Dios dio a Abraham, en el pacto abrahámico, son reiteradas a Isaac. Vamos a Génesis 26. Rapidísimo, tengo que volar con esto, es muchísimo el material de esta materia, tenemos que ir de Génesis hasta Apocalipsis. 26, 1 al 5, leemos, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré, habita como forastero, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti, ahí vienen las promesas, a ti, ¿a quién? Isaac, y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham. Desde entonces, queridos alumnos, Dios dice que va a cumplir el juramento que le hizo a Abraham. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Tenedlo por cierto. Dios va a cumplir lo que le prometió a Abraham. A Isaac le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas, Isaac, en tu simiente. Por ahí viene la descendencia de aquel que será de bendición al mundo entero. Por cuanto, y dice, ¿por qué hago esta promesa a ti, Isaac? Porque eres un gran hombre, porque sí, bueno, pudo haber sido un buen muchacho, pero las promesas Dios las hace, las tenés en el versículo 5. ¿Por qué? Léemelo, a ver. Versículo 5. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos. Ahí está. Gracias. ¿Sabes por qué te lo prometo, Isaac? Porque tu papá Abraham oyó mi voz. Y yo le juré a él y a su descendencia. Y yo voy a cumplir. Porque por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, que todo lo que le prometió Dios a Abraham, ahora se lo promete a su hijo Isaac, guardando fidelidad
a lo que le juró a Abraham. Pasa el tiempo y Dios repite este juramento y estas promesas. ¿A quién? Al hijo de Isaac, al nieto de Abraham. ¿A cuál de ellos? Porque hubo dos. O sea, en principio fueron... ¿quiénes fueron? Los dos que tuvo Rebeca. Los mellicitos que se peleaban en la panza. Ah, pero Dios le confirma el pacto a Jacob. A Jacob. Vamos a leerlo. Estamos ahí en Génesis 28. Avanzamos a Génesis 28. Muy bien, leemos allí desde versículo 10. Salió Jacob de Beer-sheba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje, puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar, soñó. Hay todo un trasfondo allí en cuanto a la piedra, y ungen la piedra, las creencias de aquella cultura, desde allí vienen. No tengo tiempo para eso, pero es algo muy, muy especial. Soñó aquí Jacob una escalera apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo, ángeles de Dios subían y descendían, y he aquí Jehová dice, versículo 13, estaba en lo alto y dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al oriente y occidente, norte y sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, semilla, descendiente, el Mesías. O sea que el Mesías nacería en el linaje o descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver que a Jacob Dios le cambia el nombre y de él vienen las 12 tribus. Bien, sigo leyendo un poquito. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en la cabecera, la alzó por señal, derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Betel, aunque Luz era el primer nombre de la ciudad. Bien, ahí tenemos que Dios confirma y renueva su pacto al nieto de Abraham, Jacob. Y en determinado momento le cambia el nombre. Jacob se va de la tierra prometida, porque viste que entra en lío con el hermanito, le roba la primogenitura, el otro jura matarlo, se enoja, entonces huye allá en tierras lejanas, se casa, consigue esposa, ¿sí? Se enamora de Raquel, ¿sí? Pero el padre le da la otra primero, Lea, ¿tá? Y después Raquel y trabaja y todo eso y tiene los hijos y regresa. Cuando está regresando, entrando a la tierra prometida, cruzando el Jardín, el Jordán, ¿qué pasó? Le sale al encuentro el ángel de Jehová y él forcejea con el ángel de Jehová y le pide la bendición. Tiene miedo que el hermano le va a matar a las mujeres y a los nenes y le pone el ganado adelante y le da regalos. Me voy a encontrar con él y lucha y sufre. Y forcejea con el ángel para que le dé la bendición. Y el ángel le da la bendición y le cambia el nombre. ¿Te acordás? ¿Cuál nombre le pone? Israel. Significa el que forcejeó con Dios. Luchó con Dios pidiéndole la bendición. ¿De acuerdo? Entonces este llega a ser Israel. Él tiene 12 hijos varones. De esos 12 hijos varones, muchos líos en la familia de por medio. La historia continúa, forman 12 familias y después las 12 tribus de Israel que, como Dios le había dicho a Abraham, fueron a Egipto. En principio estuvieron beneficiadas por José y después quedaron esclavos 400 años hasta que Dios los saca por mano de Moisés. Hasta aquí, pacto abrahámico.
Pacto abrahámico, Todo esto tiene que ver con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus. Juró Jehová y va a cumplir. ¿Sabe que en el nombre Israel, ahí está en hebreo, Israel, están en las letras contenidos los nombres de los patriarcas? Bueno, en realidad los judíos, ¿sabes? Te digo esto como una anécdota y nos vamos al recreo. Los judíos consideran 7 patriarcas. Mirá, escuchá. 3 patriarcas hombres y 4 matriarcas. Los 3 patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob. Y las 4 matriarcas, la esposa de Abraham, Sara. La esposa de Isaac, Rebeca. Y de Jacob, Raquel y Lea. 4 matriarcas. Y ellos dicen que el nombre Israel, las letras del nombre Israel, que no es un nombre puesto por algún papá o ideado por alguien, sino que el ángel de Jehová le puso este nombre. Muy importante los nombres. En estas letras están contenidas las iniciales de los 7 patriarcas. La Yod, que suena como Israel. La Yod es la inicial de Isaac y de Jacob. Mirá. La S esa es la inicial de Sara. La R es la inicial de Raquel y Rebeca. La Aleph es la inicial de Abraham. Y la L es la inicial de Lea. A esto le llamamos el pacto abrahámico. Y ahí, en los patriarcas, está el contenido, la esencia de la nación de Israel. Y le juró Dios grandes cosas, la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates, que de su descendencia saldrán reyes, que haré de ti una gran nación, y que de ti vendrá el descendiente, del cual Dios le habló a la serpiente. De su linaje vendrá ese descendiente, ese Mashiach, ese Mesías, ese Cristos, en el cual serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Amén. Amén. Juró Jehová va a cumplir. Y de lo que juró y prometió, determina lo que hará desde entonces hacia el futuro, pasando por el presente, pasando por siglos, el presente y hacia el futuro todavía. Juró Jehová, Jehová cumplirá. 5 minutos de recreo.